armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Some talk of Alexander and some of Hercules, of Hector and Lysander and such great names as these. But of all the world's brave heroes, there's none that can compare with the Taurau. En 1944, la guerra se había tornado terriblemente adversa para Japón. Los nipones sabían de las intenciones aliadas de reconquistar Birmania, por lo que, para impedirlo, planearon avanzar hasta el otro lado del Valle de Impal. De ese modo, podría establecer unas fuertes defensas que le permitiesen proteger Birmania. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, el blog para los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial, a la frontera entre la India y Birmania para conocer la batalla de Kojima. Para ello contamos con la ayuda del amigo y colaborador David López Cabello. Hola David, ¿qué tal? Hola Francisco, un placer estar aquí de nuevo con vosotros para seguir hablando de historia militar y bueno, hoy nos toca el Stalingrado de Oriente, ¿no? Nos toca las Termópilas indo-británicas, Coima. Ahí tenemos el nombre de Stalingrado se aplica a Teruel por el frío y por la defensa, pero también a esta batalla por la defensa, porque aquí frío exactamente no pasaron. Efectivamente. Aquí, bueno, el tiempo la verdad que fue bastante variable, porque lo mismo te tocaba un sol radiante que unas lluvias copiosas, o sea que aquí el tiempo era bastante complicado, pero desde luego que muy distinto de lo que era el frente ruso con esas nevadas, con esos fríos, digamos, extremos, muy distintos, sí. ¿Por qué hablamos de Kojima o por qué nos vamos al frente oriental contigo, David? Que ya hicimos muchos programas de comandos en el Mediterráneo, comandos en el Atlántico. También tienes libros de Okinawa, casi de tus primeros libros, ¿no? Y esta vez nos llevas a Burma, ¿no? A Birmania, para conocer no la campaña, ¿no? La famosa campaña de Birmania, sino una parte de esa campaña que se produce en territorio indio, porque es justo parte de la ambientación de tu novela Ecos de la Jungla, ¿no? Sí, correcto, ¿no? La verdad que, pues bueno, esto, ¿cómo te diría? ¿Cómo te diría? Esta batalla, digamos, que es una de las que más me han llamado la atención, ¿no? Porque, claro, fue un asedio tan duro, tan épico, ¿no? Claro, con una superioridad numérica japonesa tan bestial que parece increíble que la guarnición indo-británica consiguiese resistir ahí unas 2 semanas, ¿no? Entonces, claro, me pareció tan impresionante, una defensa tan imposible, ¿no? Que dije, oye, creo que esto merece meterlo en una novela, ¿no? Me merece la pena abordar esta batalla, este asedio, ¿no? Esta fase de asedio y bueno, pues contra viento y marea, ¿no? Lo que te digo, asediados por tierra, no tenían comunicación con el exterior, dependían de los suministros que les lanzaban desde el aire. Entonces, pues claro, me parece lo que te digo, ¿no? Pues es que, como decía Lord Mountbatten, ¿no? Las Termópilas indo-británicas, ¿no? Como un contingente tan pequeñito de soldados británicos e indios, bien plantados, sí que es verdad, pero aguantaron oleada tras oleada de los soldados japoneses, ¿no? Entonces, pues creo que merecía la pena, ¿no? Narrar esta hazaña, este asedio tan imposible, ¿no? De hecho, pues otro de los colaboradores de Bellum Artis, Antonio Muñoz Dorente, lo consideraba pues probablemente uno de los asedios más duros de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y este libro el de Argel, que estoy leyendo justamente ahora ese libro, te lo iba a decir antes si no tuve tiempo, estoy leyendo justamente el de Argel, lo prologa Antonio Muñoz Dorente y te lo prologa Rubén Villamor,
que es justo uno de los mayores expertos, digamos, en la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, ¿no? De hecho, dentro de poco va a venir a Belungatis a hablar, pero es uno de los, digamos, el experto, ¿no? De la guerra de Eurasia, como llama su página web, ¿no? Claro, bueno, por suerte pues tengo la fortuna de poder contar con el apoyo de un amigo y de un historiador como Rubén Bellamor, de un perfecto conocedor de estos lares de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De estos frentes tan exóticos, y le estoy muy agradecido por el prólogo tan entusiasta que hizo, ¿no? Y bueno, pues aprovecho la ocasión para recomendar su libro, Los Ejércitos del Dragón, el cual también me fue de muchísima utilidad, de la editorial HRM. Y bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo para Rubén, y me alegro de que pues pase a formar parte de ese equipo, ¿no? De esa familia de colaboradores de Bellum Artis, porque estoy seguro que a este canal le va a dar grandes programas y un A ver, contenido a ver si vuelve. No, yo te digo que le conozco, que además es amigo mío, y te digo que es un hombre muy interesante y con un conocimiento muy profundo del tema. Sí, no, yo sigo su página web y lo escucho muchas veces. Pues vamos a hablar de ese frente oriental, del extremo oriente, ¿no? Pero no es exactamente el extremo extremo, porque nos queda ahí Hong Kong, ¿no? Pero esto sería justo la frontera entre la India británica, ¿no? Y Birmania. Claro, claro. Efectivamente, ¿no? Por hablar un poco del contexto general, ¿no? Claro, estamos allá por marzo de 1944. ¿Cómo están las cosas, no? A nivel mundial. Pues tenemos a Alemania bueno, que está pues coleccionando derrotas una detrás de otras en el frente ruso. Tenemos también que están preparándose para defenderse a muerte al sur de Roma, ¿no? En Anzio y en Montecassino. Tenemos a una Alemania asediada también que está preparándose para defender Normandía. Y claro, luego digamos, en el frente japonés, ¿no? Claro, los japoneses, bueno, pues han llevado también una serie de varapalos, están retrocediendo en el Pacífico Central, están perdiendo terreno. Y claro, el frente chino es tan vasto, es tan amplio, que por muy profesional que sea el ejército japonés y por digamos, desorganizadas que estén las tropas chinas o por muchas derrotas que sufran, claro, es tan amplio que los japoneses les impide lograr una victoria decisiva y que les permita sentenciar el frente chino de una vez por todas, ¿no? Entonces, claro, yo esto también quizás esta idea la expreso en la novela, en Ecos de la Jungla, y digo, creo que el único lugar, ¿no? donde el eje podía rascar algo, donde podía, digamos, obtener una victoria, era en la India, ¿no? Porque, claro, ahí todavía los británicos pues no estaban consolidados del todo, y bueno, pues tenían, por pequeña que fuese, ¿no? Pues digamos que tenían ahí una oportunidad, ¿no? Y aparte tenía también, David, la oportunidad que Alemania estuvo estudiando y los japoneses también de crear una quinta columna, ¿no? Entre los indios no contentos con el dominio británico para que se liberasen, ¿no? de la opresión británica. Eso es, porque, claro, ya no es solo el asedio de Kohima, es que todo, como bien apuntas, ¿no? El contexto político y social que hay detrás es bárbaro, ¿no? Tenemos ahí a una India que anda reclamando la independencia, ¿no? Como Gandhi, como cabeza visible, ¿no? Como máximo exponente. Y por otra parte, pues también tenemos una India que ha sufrido unas hambrunas terribles, pues por ejemplo, como lo que fue la hambruna de Bengala, ¿no? Tenemos a un pueblo indio muy castigado que ha sufrido muchísimo. Y bueno, pues que además tenemos ahí una dominación británica, ¿no? Vamos, terrible, ¿no? Un contexto colonial terrible, donde las autoridades coloniales trataron fatal a la población india, hubo una represión salvaje de las protestas de independencia, ¿no? Entonces, tenemos a los británicos, claro, una situación muy complicada, porque en la frontera con Birmania tienen a los japoneses, y luego la retaguardia que tienen, con hambrunas y con Gandhi reclamando la independencia y con el pueblo indio movilizándose, digamos que tienen ahí, bueno, pues un cóctel terrible. En este cóctel terrible, hablarás después de ellos, me imagino, están los hombres de Chandra Bose, ¿no? Que era, digamos, el colaboracionista con Japón más famoso de todos, ¿no? De los indios. Así es. Subhas Chandra Bose, claro. Aquí lo que ocurre es que, ¿cómo te dirían? La derrota británica en Singapur probablemente sea
si no el mayor desastre militar, uno de los mayores que ha sufrido Gran Bretaña en su historia militar. Claro, deja con miles y miles de prisioneros indios a los japoneses. Entonces, claro, los japoneses quieren presentarse como liberadores de los pueblos asiáticos y pretendían utilizar a esos prisioneros asiáticos no como te diría, como una fuerza de combate, ¿no? Que soliviantase los ánimos, que levantase los ánimos entre la población india y que animase a los indios a alzarse contra la opresión, contra la dominación británica. Estamos hablando que para ello los japoneses, con esos prisioneros, les ofrecieron la oportunidad de integrarse en el llamado Ejército Nacional Indio y, bueno, pues con uniformes británicos y armamento británico, pues iban a luchar junto a los japoneses por una India libre de la dominación británica, ¿no? Ese es un poco el propósito y, claro, de entre esas cabezas visibles, ¿no? del colaboracionismo, pues al frente de este llamado Ejército Nacional Indio iba a estar Subhas Chandra Bose, ¿no? Uno de los hombres más destacados que reclamaba la independencia de la India, pero claro, aquí ya hay una cuestión importante, es que Bose, como te diría, Chandra Bose colabora ya directamente con el EGE, sin ningún tipo de escrúpulos. Incluso, bueno, después ya arman el ejército que incluso estaba planeado o participa en esta invasión de la India, ¿no? Sí, de hecho había en Kohima, ¿no? En esta entrada de la India, había unidades del Ejército Nacional Indio y claro, este Ejército Nacional Indio, bueno, había etnias de todo, o sea, Sikhs, bueno, Rajputs, lo que te digo, de todas las religiones, musulmanes, hindús, budistas, incluso algunos cristianos. Esto Rubén Villamor lo desgrana a la perfección en Los Ejércitos del Dragón. Y bueno, pues iban, sí, había patrullas de estas unidades que llegan a Kohima, no a la aldea, y de hecho cuando llegan al pueblecito se presentan, ¿no? una patrulla del Ejército Nacional Indio diciendo, no, nosotros estamos aquí para liberar la India de la opresión británica, ¿no? O sea, unidos a nosotros, un poco por lo que te digo, ¿no? Para levantar ese ardor, ¿no? Para insuflar ánimos a la población india, animarla a que se levante contra ese colonialismo británico. Pues tenemos, ¿no? Ese deseo primero. Bueno, el primer plan, ¿no? de Japón era llegar a tomar la India, ¿no? Pero en este momento de la guerra, como leímos al comienzo del programa, ya no estaban las tornas a favor digamos, de Japón, sino que ahora mismo estaba Japón a la defensiva, ¿no? Y esta misión, esta campaña, que parece que es un ataque, realmente es una defensa, ¿no? Sí. Aquí, bueno, lo hablaba esto precisamente con Rubén Villamor. Decía, es que lo que buscaban en esta campaña era apuntalar la defensa de Birmania, porque digamos que por aquel entonces había una especie de frontera, ¿no? entre los aliados, entre Gran Bretaña e India y los japoneses en Birmania, que era el río Chingwin, ¿no? Entonces, claro, el río Chingwin no tenía tropas suficientes para cubrirlo todo. Y dicen, bueno, pues vamos a avanzar hasta Kohima, que es una zona mucho más fácil de defender. Si nos asentamos bien en sus colinas, pues tendremos una posición mejor para defenderla. Lo que ocurre, que esto sí que se dijo, ¿no? Cuando las tropas japonesas marchaban en esa penetración a la India, sí que se hablaba de la gran marcha hacia Delhi, ¿no? La gran marcha hacia Delhi, pero no era así. O sea, sí que igual es un poco el fanatismo, la propaganda, pero realmente lo que se buscaba era apuntalar la defensa de Birmania. Pues vamos a esa operación, ¿no? Podemos decir doble operación, ¿no? Porque estaba planeado todo con un ataque, digamos, directo a esa línea, ¿no? Pero también una especie de cinta, ¿no? Una especie de engaño para dividir las tropas británicas, ¿no? Claro, aquí tenemos dos batallas que van a estar enlazadas, ¿no? Claro, ¿cómo te dirían? Si tú quieres, los japoneses sabían de las futuras intenciones de los aliados de recuperar Birmania, reconquistar Birmania. Para ello un ataque tenía que partir desde Imphal. Y bueno, pues Imphal estaba comunicado con Dimapur, estaba comunicado con Dimapur, sí, pues a través de una carretera que pasaba por Kohima. Entonces, claro, ¿cómo te diría? Los japoneses lo que quieren es
jugar al engaño con los británicos. Y dicen, bueno, pues vamos a plantear dos operaciones, una que se llame Hago y otra que es Hugo. Pues la operación Hago lo que pretendía era un ataque de diversión en Arakan, en la zona de Arakan, y la operación Hugo, pues ahí ya sí que iba a por Koima. Claro, ¿qué ocurrió? Que, bueno, Hago pues fue una operación desastrosa, fueron rechazados los japoneses y bueno, pues se tuvieron que lanzar a por todas mediante la operación Hugo, ¿no? Esto implicaba lanzar al 15º ejército de Mutaguchi pues a por todas, a jugarse una carta vida o muerte, ¿no? Pues lo que te digo, entre otras cosas, en Koima, ¿no? Querían, ¿cómo te diría? Cortar, o sea, hacerse con Koima, ¿no? Y luego ya, pues, al mismo tiempo, acabar con las tropas indias y británicas que había en Infal, ¿no? Ese era un poco, digamos, a grandes rasgos, el propósito o, digamos, lo que tenían en mente los japoneses. ¿Qué ocurre? Que luego la puesta en práctica, pues ya veremos que es otra historia, ¿no? Aquí sobre el papel todo es muy bonito, pero como decía von Clausewitz, ¿no? El plan desaparece el primer disparo, ¿no? Claro, no sobreviven al contacto con el enemigo, si no me equivoco, que era von Clausewitz quien decía esto. Uh-huh. Pues esta, digamos, campaña, ¿no? de defensa, digamos, de Birmania, ¿no? Aquí estamos a la defensiva, los japoneses, y lo que deciden es tomar la zona más defendible, que es justo este río, y esta zona montañosa, porque es una zona muy montañosa. Lo acabo de poner en Google Earth para que la gente lo viese. Es una zona con muchas colinas y todas boscosas, selváticas, y con los ríos y las carreteras entre valles muy estrechos que son fácilmente defendibles, pero también, claro, también es muy difícil la comunicación entre las unidades, ¿no? A la defensiva. Claro, efectivamente, no lo podías haber descrito mejor, Francisco, porque tú ves las fotos de las carreteras, bueno, de Birmania, ¿no? Y muchas veces pues sacan esas carreteras, ¿no? O de la zona fronteriza de Birmania, ¿no? Y ves carreteras serpenteantes o embarradas, ¿no? Y efectivamente defenderlas es muy cómodo, pero avanzar a través de ahí o ganar terreno por esos cauces, por esos caminos, por esas carreteras, es otra historia, ¿no? Es muy difícil. Entonces, bueno, pues era fundamental, digamos, hacerse con Koima, con esas colinas situadas a unos 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo que pasa que, claro, ya no es solo voy a conquistar esto, es que los japoneses también tienen otra cosa que tener en cuenta. Oye, yo, ¿desde dónde parte mi ofensiva, no? Partían desde Birmania. Y lo que te digo, el terreno que tenían que atravesar el terreno que tenían que atravesar era muy, muy hostil. Estamos hablando de enfermedades tropicales, de malaria, estamos hablando también de lo que te digo, especies muy agresivas, serpientes venenosas, mosquitos, hormigas. Bueno, terrible, ¿no? Terrible meterse en la jungla hasta llegar a Koima, que Koima, digamos, es un poco distinto, o es muy distinto a lo que es la jungla, porque es una zona montañosa donde el calor, digamos, no es tan agobiante, donde no tienes esa selva tan frondosa, ¿no? Que precisamente aborda en mi novela de Ecos de la Jungla, en la primera parte, que aborda la primera incursión de los Chindies, ¿no? Pues bueno, en esa primera, en ese trayecto, lo que te digo, van a tener que atravesar un terreno muy, muy hostil, con una fauna y una flora muy, muy hostil, y para llegar a Koima, que como te digo, ahí ya sí que es más salubre el terreno, es más... no, ¿cómo te diría? No es tan agobiante, no tienes el agobio, la asfixia de la jungla, ¿no? Es más montañoso. Sí. No, que un elemento que acabas de un poco decir, hablar de los chiles y la selva, es importante recordar, tengo un mapa de aquí para el que lo está viendo, pero lo explico un poco el mapa para los oyentes. Es un mapa un poco de la situación, ¿no? Tenemos que Birmania, casi toda está tomada por los japoneses, pero la zona norte, hay ya parte de intervención china en esa zona, ¿no? Y resulta que justo la retaguardia del avance japonés hacia Kojima e Impal están por ahí tropas de los Chindis, ¿no? También haciendo un poco daño a la retaguardia japonesa. Cierto. En esta campaña estaba la 23ª brigada, creo que era del general Lancelot Perón. Y bueno, pues
efectivamente los tenían por detrás, ¿no? Como una china en el zapato y les hicieron muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Porque hasta tal punto, ¿no? Bueno, ya sabemos todos de la precaria logística japonesa, ¿no? Pues les hicieron tanto daño, lo que te digo, hasta tal punto que de provocarles o de hacerles pasar hambre incluso, ¿no? Efectivamente. Pero ves, con un puñado de arroz ya tienen para una semana, ni eso. No, de hecho, otra cosa aparte del terreno que tenían que afrontar, ¿no? Es que hay una expresión que a mí me gusta utilizar cuando hablamos de esta campaña, ¿no? Digo, el nada mecanizado ejército japonés, porque en ese terreno tan hostil y tan intransitable, ni camiones, ni carros de combate, ni nada de eso. Los japoneses todo, pues con bestias de tiro y carga, incluso con elefantes arrastrando los cañones, con mulas, bueno, en fin. Incluso, como te diría, iban tan, lo que decías además de lo del arroz, ¿no? Muchos soldados japoneses iban con su ración de arroz cargando encima, o iban con el ganado encima, ¿no? O sea, iban con el ganado acompañándoles. Estamos hablando, por ejemplo, de aquí en la campaña de Koima, que llevaban con ellos un ganado, llevaban con ellos 15.000 bueyes y cabras. Claro, o sea, a la vieja escuela. Sí, o sea, era un poco, pues bueno, como en los ejércitos napoleónicos, ¿no? Sí, Así, sí. pues con lo opuesto. O sea, y sí que es verdad que, bueno, cuando lo consulté en un Osprey, sí, vale, en la campaña de Malasia, por ejemplo, les había funcionado, ¿no? Esto de aprovisionarse sobre el terreno, de ir capturando depósitos de suministros. En Malasia les funcionó, pero aquí ya veremos que la historia va a ser otra y van a pasar muchísima hambre. No, claro, es que si contaban con los suministros que iban a capturar a los británicos y no tomaron la ciudad, no tenían nada, porque en el resto del territorio, hasta llegar allí, estamos hablando de selva y pequeños poblados que carecerían casi de un almacén logístico. Es decir, que la guerra alimenta la guerra, es cierto, a lo largo de la historia, pero siempre que estés luchando en un lugar en el que haya cierta riqueza, porque si estás luchando en la mitad del desierto, la guerra no se alimenta, o sea. Claro, y luego otro detalle, otra cuestión, ¿no? Bueno, también, claro, el ejército japonés en su penetración, en su entrada en la India, se les dijo, ¿no? Que se comportasen correctamente con la población civil porque tenían que ganarse sus corazones, su simpatía. Y claro, en lugar de vamos a saquear, no, iban con dinero para comprarles arroz, para comprarles alimento, ¿no? Lo que ocurre que en muchas ocasiones, bueno, en casi todas las ocasiones, los nagas, que demostraron una gran fidelidad a los británicos, la población nativa, los nagas, pues se negaron a proporcionarles alimentos. Pues tenemos más o menos la causa, ¿no? Que es esa intención de los japoneses de defenderse en una zona mejor, que es cerca de un río, una zona montañosa, que es fácilmente defendible, por eso van ahí, pero no se dan cuenta que si ellos van ahí porque es fácilmente defendible, también será fácilmente defendible para los que ya están allí, ¿no? Efectivamente, y además con una guarnición muy pequeñita, ¿no? Claro, estaríamos hablando un poco de qué tenían los británicos para defender esto, ¿no? Bueno, pues, como te diría, todo puros retales, ¿no? Tropas de guarnición, pues, birmanos, luego también tenían soldados que fueron llegando del regimiento de Assam, que habían huido ante el avance japonés, tenían también algunos gurkas, ¿no? Pero claro, era una guarnición muy pequeñita que por sí sola no iba a bastar, ¿no? Y luego, pues tampoco es que hubieran preparado el terreno, ¿no? Estamos hablando de que las propias ordenanzas de Koima, para proteger a la población civil, impedían, por ejemplo, Francisco, ¿cómo te diría? Establecer o plantar alambre de espino, ¿no? Poner alambre de espino, lo impedían. Entonces, para lo cual, pues lo hicieron de manera improvisada y no se reveló muy efectivo, porque lo que hicieron fue poner estacas. Sí. Estacas al estilo de toda la vida, es decir, contra caballería, estacas con punta, ¿no? Claro. O sea, y bueno, luego otra cosa. Claro. Por ejemplo, tengo una foto, David, de una defensa en un puente que básicamente lo que hicieron fue la típica barricada con piedras, maderas y bidones. Es decir, sí que es verdad que no hay fotos de un búnker de hormigón ni nada parecido.
claro, ¿cómo te diría? Además, luego, es que claro, si tú ves también los elementos defensivos que preparan, ¿no? Bueno, te imaginas, ¿no? Estacas de madera, pues te recuerda a esas barricadas, ¿no? De la Guerra Civil estadounidense o... Eh, pero bueno, pues lo que te digo, porque había ordenanzas que prohibían, para proteger a la población local, que prohibían desplegar alambre de espino. En cualquier caso, luego también el tema de la fortificación, ¿no? Les pilló un poco por sorpresa, ¿no? Porque tampoco es que se hubiesen esforzado mucho en cavar trincheras, ¿no? Y claro, ten en cuenta que estaban también estaban trabajando los nagas, ¿no? Con los nativos, estaban, digamos, les pusieron un poco ahí a cavar trincheras y no eran soldados profesionales. A lo que hay que añadir que también, cuando llegó el 4º batallón del regimiento West Kent, que fue lo que acabaría siendo el núcleo de la defensa, ¿no? De esa defensa, cuando llegaron se pusieron a cavar y el terreno de Coima era durísimo, el suelo era durísimo, o sea, lo cual pues te lo hacía todavía más difícil a la hora de preparar un sistema de pozos de tirador, de trincheras, ¿no? O sea que la verdad que lo tenían complicado, ¿no? O sea que... Pues vamos a ver un poco el orden de batalla, ¿no? Porque al final, a los que nos gusta la historia militar, nos gusta un poco conocer qué unidades se enfrentan. Vale, bueno, aquí, bueno, pues por parte de los, lo diré, por parte de los japoneses, contaban con el 15º ejército japonés del general Mutaguchi. Claro, en esta cuestión, Mutaguchi, ¿qué tipo de militar era? Pues digamos que no era un gran estratega, no era un gran estratega. Como te diría, era muy ambicioso, pero no era muy inteligente, y entonces pues no era un general que tuviese o que se hubiese ganado el aprecio de sus soldados, ¿no? Para ello, pues bueno, iba a emplear pues fundamentalmente en Coima la 31ª División y luego por otra parte la 15ª y la 33ª. Claro, por cierto, importante, ¿no? ¿Qué experiencia tenía la 31ª División, ¿no? Que va a ser, digamos, la división que se tenga que batir el cobre en esta fase del asedio. Pues sí que algunos de sus soldados sí que habían combatido en China o incluso en Guadalcanal. Bueno, así un poco sería a grandes rasgos, ¿no? Y dentro de la 31ª, pues habría que destacar el papel del general Sato, que este sí que era un general, digamos, muy popular entre sus soldados, ¿no? Un poco, se decía que mujeriego y aficionado a la bebida, pero bueno, era un general popular y era un tipo mucho más razonable de lo que pudiera ser el general Mutaguchi, ¿no? Y bueno, pues por parte británica, vamos a tener al 4º cuerpo del ejército británico, ¿no? Del general Scunz. Y bueno, pues, ¿cómo te diría? ¿Qué tienen como tal, como guarnición? Pues, en principio, serían parte del 1er regimiento de Assam, digamos que serían unos 260 hombres que procedían de otros combates. También pues tenemos tropas del regimiento SER, 2 compañías del 5º regimiento de Birmania, 2 compañías del 5º regimiento de Mahrattas, una compañía de Gurkhas y bueno, también pues los soldados convalecientes que tenían por ahí en el hospital. No olvidemos que Coima era una posición, como te diría, de retaguardia, ¿no? Donde pues tenían depósitos de suministros, tenían un hospital para los heridos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues también tiraron de los convalecientes que tenían, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, hablando también del orden de batalla, va a ser muy importante el papel de la 50ª Brigada de Paracaidistas India, porque en Sansak, en una posición en Sansak, van a resistir mucho tiempo y les van a causar unas bajas terribles a los japoneses en su sangriento y en su duro periplo hacia Coima, ¿no? Entonces, es importante. Por otra parte, vale, tenemos ya más o menos la guarnición, ¿no? Lo que es la guarnición. Oye, y tenemos a una guarnición asediada, ¿no? Pero ¿quién va a ir a socorrerla? Claro. Pues la segunda división británica del general Grover, ¿no? Con sus carros Lee en vanguardia. Por otra parte, es importante también, dentro del orden de batalla británico, destacar el papel de la 161 Brigada India,
que estaba muy próxima, en lo que se conoció como el Box de Yotsoma. Ahí esta 161 Brigada tenía 2 batallones y dentro de esos 2 batallones, además, disponían de una batería de artillería de montaña india, el 24 Regimiento de Montaña Indio. Y bueno, pues estos cañones acabarán revelándose muy efectivos y muy precisos a la hora de proporcionar apoyo artillero a las tropas que defienden a la guarnición de Coima, ¿no? Claro, ¿cómo te diría? Estos 2 batallones, me dices, oye, ¿por qué no salen esos batallones y les ayudan, no? Pues porque sencillamente en Coima no cabían más tropas y también por el hecho de que, vale, somos una fuerza lo suficientemente sólida para defender Yotsoma, ¿no? Para defender esta posición artillera de apoyo, pero no somos lo suficientemente fuertes como para ejercer de columna de socorro, ¿no? Bueno, y por hablar también un poco de los, si te parece, ¿no? De los comandantes, ya que he hablado de los comandantes japoneses también. Hay que hablar de los británicos, ¿eh? Claro, pues a mí tienen un general los británicos al mando de su ejército, de su 14º ejército, que me maravilla y me encanta y me parece uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial, que es el general William Slim, que además fue un hombre muy bueno desde el punto del manejo de la estrategia, de la táctica, lo bien que supo sacar partido de sus recursos limitados, porque, claro, los británicos tenía con el material que le daban, pues bueno, es que los británicos estaban volcados en su momento norte de África y luego en derrotar a Hitler en Europa. Entonces, pues con lo que le mandaban, pues lo hizo muy bien con sus recursos limitados. Y además es que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la motivación, les hizo creer a los, ¿cómo te lo diré? A los soldados del 14º ejército, del ejército olvidado, como se le conocía, les hizo creer en sí mismos y les hizo creer que podían ganar la guerra y que podían vencer a los japoneses, ¿no? Y bueno, de pues hecho, aquí... David, Sí. sobre William Slim, tenemos un artículo tuyo en el blog que se llama William Slim, el general que triunfó en Birmania. Tenemos un pequeño artículo tuyo para que la gente quiera conocer un poco la figura de este militar, entre en el blog y lo conozca un poco más. Claro, claro. Luego tenemos como comandante de la guarnición, mandaron de improviso, ¿no? Al coronel Hugh Richards, que Richards, pues bueno, era ya un hombre bastante mayor y que se había entrenado también para servir en los Chindis, pero fue rechazado por cuestiones de edad. Y bueno, pues estaba ahí en funciones pues, un poco medio de burócrata, ¿no? O sea, haciendo en un despacho, ¿no? Estaba en un despacho en la India y de repente, pues cuando llega la ofensiva, pues le dan un dardo envenenado, que es con toda esta amalgama de tropas que hemos explicado, pues le ponen al mando de repente, ¿no? Luego, por otra parte, vamos a tener al teniente coronel John Laverty, que mandaba el 4º batallón del regimiento West Kent. Y Laverty, pues bueno, era un hombre muy apreciado por sus tropas, justo pero duro y también humanitario. Pero claro, es que esto va a complicar mucho las cosas durante el asedio, porque Laverty, por ejemplo, y Hugh Richards y el coronel Richards, es que ni se hablaban o la relación que tenían era nefasta, ¿no? O sea, vamos, esto complicó mucho más el asedio, ¿no? De hecho, aunque los cuarteles de ambos estaban próximos, lo hacían simplemente por conveniencia. Sí. Porque, por ejemplo, Laverty no quería, consideraba una intromisión que el coronel Richards diese órdenes a su batallón, ¿no? Y bueno, de hecho, él muchas veces en las comunicaciones por radio hablaba como si fuese el comandante de la defensa de Coima, cuando nominalmente era Richards quien tenía ese título, por decirlo de alguna manera. Es raro que los británicos luchen ahí por el ego, ¿eh? Es raro. Sí, no, la verdad que ahí había un duelo de egos bastante interesante. Sí que es verdad que, bueno, hay un personaje que no es un comandante, pero sí que su personalidad o su presencia en Coima fue muy importante y fue el comisionado adjunto Charles Posey, un hombre que era veterano de la Primera Guerra Mundial, que había servido en el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial. Y fíjate, con todo lo que han sido los británicos, ¿no? En su historia colonial, ¿no? Con lo mal que han
a ver, me van a dar palo los pro-británicos. Por lo mal que se han portado con la India, Poussey, por ejemplo, era un poco una excepción porque sentía un profundo respeto por los nagas, amaba su tierra, las costumbres, ¿no? O sea, te quiero decir, era un administrador colonial muy respetuoso con la población y decidió y creía que el deber de Gran Bretaña verdaderamente era proteger a esta población de los japoneses, ¿no? Y claro, Poussey dijo, si van a venir aquí los japoneses, yo me quedo con ellos porque tengo una responsabilidad para con los nagas, para con la población de Kohima, ¿no? Entonces, además su presencia pues también insufló mucha moral a los soldados británicos e indios, porque pues bueno, pues compartía pues las penalidades, ¿no? con ellos y lo que te digo, pues fue un personaje, aunque no tuviese ningún mando militar, pero que sí reforzó la moral. Pues ya tenemos un poco los personajes, ¿no? Las unidades, y ya podemos comenzar a ver un poco cómo se va desarrollando los combates, ¿no? Tenemos esas 2 operaciones, que los nombres en clave eran Hugo, ¿no? Y Hago, que Hago era el engaño, ¿no? El que iba a atacar supuestamente a Arakan para que se dividiesen las tropas británicas, pero nos vamos a centrar en esa batalla que es la de Hugo, ¿no? Según el plan del general Mutaguchi, ¿no? Claro, claro. Esto a mediados, bueno, aquí la campaña digamos que comienza a mediados de marzo de 1944. Me parece que el 15 de marzo ya empiezan a cruzar masivamente los japoneses el río Qingwin, ¿no? Esa especie de frontera, ¿no? Como te diría, ¿no? Empiezan a cruzarlo de manera masiva y, como te digo, van a tener que, yendo pues muy escasos de suministros, muy justos de suministros, de alimentos, van a tener que abrirse camino a través pues, de un terreno muy, muy hostil, terriblemente hostil, por lo que te digo, sufriendo malaria, picaduras de serpientes, transitando por unos caminos casi imposibles, atravesando zonas selváticas incluso, ¿no? Y va a ser una travesía pues verdaderamente infernal, ya no solo en la jungla. Es que, por ejemplo, de camino a Kohima se van a topar, por ejemplo, con fuerte resistencia de las unidades británicas e indias, bueno, mayormente indias, que había por la zona, ¿no? En lugares como en Sansak o en Gesami, ¿no? Estamos hablando de la resistencia pues, del primer regimiento de fusileros de Assam o de la resistencia brutal que opuso la 50ª Brigada de Paracaidistas Indias del coronel Hope Thompson, ¿no? Te voy a dar un dato espeluznante para que veas de lo terrible que fue, por ejemplo, la defensa que hizo la 50ª Brigada de Paracaidistas en Sansak. Estamos hablando, ¿no?, de que en esos asaltos masivos que lanzaban los japoneses, te puedo dar un dato, ¿no?, que una de las compañías de la 31ª División, en 15 minutos, de 120 hombres con los que contaba, en 15 minutos sufrió 90 bajas. ¿Cómo te queda? Mira, pues ya queda poco ya para la siguiente, sí. O sea que, claro, en cualquier caso... Y una pregunta, en estos combates que estamos hablando, ¿el apoyo artillero o la capacidad artillera japonesa era muy alta o lo basaban todo en cargas a lo Bansai o similares? Es que, claro, más que nada fue una batalla de infantería. En estos primeros compases, yo creo que todavía era una batalla de infantería y por lo que he leído, por lo que he investigado, por lo que he leído, es más que nada, sobre todo, asalto a posiciones defendidas por ametralladoras Bren y Vickers, ¿no? O sea que con lo cual, pues, fue sobre todo lo que te digo, asaltos a posiciones fijas, ¿no? Más que nada cuando se empieza a hablar de despliegue de artillería, ¿no?, o de poner cañones, es ya cuando llegan en sí a Kohima. O sea, vale, perfecto, sí. Vamos, yo tal y como lo he visto, sobre todo, lo que te digo, los británicos con las ametralladoras, los indios y británicos con las ametralladoras al rojo y conteniendo, pero vamos, enormes oleadas humanas de los japoneses como buenamente podían, ¿no? Tiene toda su lógica porque en este primer momento estamos hablando del avance, ¿no? El avance japonés, sí. Y con lo lento que son, digamos, las infraestructuras de la zona no permitirían un avance rápido de artillería y a lo mejor tardaron un día o dos en llegar las piezas artilleras respecto a la vanguardia del ejército, ¿sí? Claro. Recordemos por lo que te digo, que iban con
con mulas, con bueyes, pues llevando los elementos más pesados, o incluso con elefantes también que arrastraban los cañones. En cualquier caso, pues lo que te digo, por el camino sufrieron pero un reguero de bajas, sobre todo pues en Sansak ahí con la 50ª Brigada de Paracaidistas, se lo hicieron pasar fatal. Y claro, los británicos dicen, ostras, dicen, estos están cruzando masivamente, están penetrando en nuestro territorio, hemos hecho contacto con ellos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito, no? ¿Qué buscan los japoneses? ¿No? Estaban totalmente descolocados porque no conocían el propósito, no sabían exactamente qué era lo que pretendían los japoneses, ¿no? En un principio llegaron, pues lo que te digo, ¿no? Pues la crónica escasez de suministros de los japoneses, ¿no? La mala logística que tenían, el mal aprovisionamiento. Y bueno, pues estos que buscan, pretenden penetrar en la India y hacerse con un depósito de suministros tan importante como el que tenemos en Dimapur. Estaban en un principio los británicos totalmente desconcertados, ¿no? Y hasta que Slim y sus generales, ¿no? Hasta que el general Slim y los suyos pues descubren las verdaderas intenciones, van a pasar ahí varios días, ¿no? Sí. De hecho, poco antes de que lleguen a Koima, ¿cómo te diría? Mandan al 4º batallón del West Kent, ¿no? Lo envían y para que prepare posiciones, ¿no? Pero como todavía están indecisos y no lo tienen claro, lo vuelven a retirar. O sea que digamos que fue se tuvieron que devanar un poco los sesos, ¿no? Hasta que no vieron claro el eje del avance japonés, no se percataron de cuáles eran las verdaderas... O sea que al final la campaña de distracción tuvo éxito. Bueno, igual no la de Arakan, pero claro, la que corresponde, o sea, la operación Hugo, hasta que se dan cuenta de que verdaderamente es Koima, pues les lleva un tiempo, porque estaban pensando que sí Dimapur, ¿no? Y, bueno, estaban barajando ahí un montón de nombres, pero no lo tenían claro, O sea, de hecho, el batallón del West Kent se presentó en Koima sobre la bocina en el último momento para integrarse en la guarnición, o sea que fue un poco, sí. O sea que eso fue un poco complicado, ¿no? Fue un poco un juego del gato y el ratón o de leer intenciones que les costó a los ingleses. Y entonces ya tenemos este avance, ¿no? Que va poco a poco, ¿no? Vamos acercándonos a Kojima, ¿no? Sí. Los japoneses avanzando a su manera por la selva en algunas zonas, con artillería como hicieron en Malasia, ¿no? En la toma. Digamos, sí. Ellos avanzan bien porque están acostumbrados a no tener muy buenos medios logísticos, ¿no? Y llegarían rápidamente a lo que sería la ciudad de Kojima, que es vital, ¿no? Porque es un cruce de carreteras. Claro, tenemos que la carretera que comunicaba, una carretera que, bueno, también iba desde Dimapur, más allá incluso, y comunicaba también con Infal, pasaba a través era una carretera serpenteante que pasaba a través, pues, de las colinas de Koima, ¿no? Entonces, claro, al principio, pues, lo que te digo, el coronel Hugh Richards había llegado el 22 de marzo para hacerse el cargo de la guarnición. Lo que pasa es que los japoneses no van a llegar hasta a ver, espera, es que no me acuerdo la fecha. El 4 o 5 de abril, el 5 de abril del 44, ¿no? Lo que ocurre es que les van a pillar, cuando llegan al poblado, les van a pillar a las pocas tropas que había por ahí, pues las británicas e indias, bueno, aliadas mejor dicho, las van a pillar por sorpresa. Y luego pues van a llegar ahí, por lo que te digo, algunos elementos del Ejército Nacional Indio, anunciando que estamos aquí para liberaros del yugo de la opresión británica. También, pues, lo que te digo, pretendían comprarles arroz a la población local, por ejemplo. Ya empiezan ahí, pues, lo que te digo, con los elefantes arrastrando los cañones de 75 milímetros. Digamos que en un primer momento les van a pillar, pues casi, pues de improviso, ¿no? Totalmente. En lo que es la posición de Kojima, estamos hablando de infantería ligera, ¿no? Con fusiles y ametralladoras Bren y alguna pieza de artillería y poco más. Y artillería de pequeño calibre, ¿no? Un tipo divisional, ¿no? Claro, era artillería. Lo que tenían era, bueno, en Koima en sí, ¿cómo te diría? Lo que tenían era el apoyo directo de la artillería de los obuses de una batería de montaña india.
Y bueno, luego artillería, pues el West Kent sí que instaló su pelotón de morteros del sargento King cuando llegó, y sí que es verdad que eran muy precisos, ¿no? Y sí que intentaron desplegar algunos de los cañones del batallón, pero nada más desplegar el primero, disparó una andanada y a continuación lo destrozaron los japoneses. O sea, fuego contra artillero de ese, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues eso, el apoyo artillero que van a tener los aliados aquí va a ser la batería de artillería lo diré, de Yotsoma, del bosque de Yotsoma, unos 3,2 kilómetros, que tenían visión perfecta de Koima, y les bastaban una milésima artillería izquierda y a derecha para triturar el avance de los japoneses, porque tenían una visión estupenda. Y luego, lo que te digo, el pelotón de morteros del sargento Victor King, que se mostró muy preciso y la verdad que entre los morterazos de los hombres del sargento King y la artillería de montaña de Yotsoma causaron estragos en las filas japonesas. O sea, que la verdad que sí, ¿no? O sea, y bueno, pues como te diría, ¿no? ¿Qué se encuentran los alemanes, los japoneses cuando llegan a Koima, ¿no? ¿Cuál es un poco la disposición de esas colinas, ¿no? ¿Qué terreno tienen? Porque igual esto no lo he explicado al principio. Pues vamos a ello, a ver un poco las colinas y cómo están ordenadas, todas a raíz de la carretera, ¿no? A Diyamapur, ¿no? Efectivamente, porque esta carretera pasa junto a las colinas, incluso entre algunas de ellas. Claro, ¿qué era Koima? ¿Cómo te diría? Pues teníamos que era una sucesión de colinas, iban una detrás de otra, y en primer lugar, pues tenemos la Sierra GPT, que aquí sería donde los japoneses instalaron sus piezas de 75 milímetros y con las cuales les estaban amargando la existencia a los defensores con bombardeos pues de manera muy regular, de manera casi constante. Vendría luego la colina de la cárcel, a continuación la colina Dis. Bueno, esto era porque tenían estos nombres, como te diría, pues porque eran depósitos de suministro, de comida y demás, ¿no? La colina FSD, de hecho creo que en FSD pues tenían ahí, bueno, en FSD y en Dis, digamos que había muchas cabañas, las basas que llamaban, que eran construcciones de paja y troncos y todo esto, madera. Y bueno, que eso ardía como la pólvora, ya lo veremos cuando contemos luego los combates. Y también pues un horno donde hacían pan y donde todos los días pues producían miles de hogazas, ¿no? Detrás está el Cookie Piquet, luego la colina de la guarnición, y tras la colina de la guarnición va a estar el chalet del comisionado adjunto, que era un chalet precioso, ¿no? Pues tú ves las fotografías ahí con su rododendro, su césped bien cortado, ahí en una terracita. ¿Es la que tiene la pista de tenis o eso es otro lado? ¿Cuál? La pista de tenis. La pista de tenis está encima está muy cerca, está muy cerca la una de la otra. Y claro, pues un lugar como la casa del comisionado adjunto, que precisamente ahí, pues igual lo que te digo, pues igual un mes antes de la batalla se había celebrado un cóctel, ¿no? Sí. Entre pues... Incluso unos días antes, mejor. Además, los reflejos en la novela, ¿no? En el cóctel, el protagonista es invitado por el comisionado adjunto a ese cóctel, ¿no? Claro, tenemos pues lo que te digo, que cuesta imaginar que un lugar tan encantador, tan apacible, fuese escenario de combates desesperados y sangrientos, ¿no? De combates de los más encarnizados bueno. Y bueno, pues también muy cerquita de la casa del comisionado adjunto estaba la famosa pista de tenis, ¿no? Donde británicos y japoneses intercambiaron granadas pues igual a 18 o 20 metros de distancia nada más, ¿no? O sea que la pista de tenis, ¿no? Lo que te digo, escenario pues de combates a cara de perro, de refriegas muy, muy sangrientas. Y bueno, y luego pues también en lo alto estaba el club, ¿no? Que era un poco el centro de la vida social pues de Koima, ¿no? Y bueno, también disponían de un hospital de campaña. Eso sería un poco... Y esto estaba como a las afueras de la ciudad, ¿no? Sí, porque está el poblado y luego las colinas. ¿Cómo te diría? Se me escapaba. Ah, sí. Detalle importante. Los depósitos de agua ni tan siquiera estaban enterrados. O sea, ni se habrían molestado en protegerlos, ni tampoco las tuberías, ¿no? O sea, que con lo cual
al poco de comenzar los combates, pues los japoneses acabaron destruyendo las tuberías, impactando los depósitos y perdieron el agua. O sea que, digamos que la defensa, los elementos defensivos que tenían los británicos e indios allí eran muy precarios, ¿no? Bueno, estaban tomando el cóctel todo el día en vez de estar preparando. Claro. Además es que las colinas, importante también para nuestro público, que sepan que estaban estructuradas en terrazas, ¿no? En distintos niveles, en terrazas. Y bueno, eso era un poco... La verdad que era un lugar, lo que te digo, florido, ¿no? Con cantidad de plantas, ¿no? Pero que luego, si vemos las batallas a posteriori, ¿no? Si vemos las fotos de las fotografías de las batallas, ¿no? Vemos que eso queda hecho un erial que rápidamente quedó defoliado, ¿no? O sea que ese es un poco digamos, el panorama que se van a encontrar quienes combaten en Koima, ¿no? O sea que... Pues los espectadores que lo están viendo en YouTube fui poniendo fotos un poco para que se viese cómo era el escenario, el tipo de colinas que estábamos hablando. La idea es que estamos hablando digamos, de colinas ya poco selváticas, con plantaciones hechas por la población nativa, árboles que ya no son bueno, son lo que se llama selva secundaria, ¿no? Que ya está tratada por el ser humano y ya no está frondosa. Y por lo tanto, es más parecido a lo mejor a un escenario casi de combate, no sé, por el Mediterráneo en algunos aspectos, más que por la jungla, ¿no? Claro. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con la imagen tradicional, ¿no? De la selva que tenemos de este frente. En cualquier caso, bueno, lo que te digo, ¿no? Están atacando ya los japoneses, ¿no? Comienzos de abril están atacando, ¿no? 5 o 6 de abril, 5 de abril, bueno, están atacando ya, lo que te digo, con muy poquitas tropas o con fuerzas insuficientes para defenderse y lo que te digo, en el último momento llegan los camiones del cuarto batallón del regimiento West Kent. Bueno, pues al poco de saltar de los camiones, el primer pepinazo de los japoneses impacta contra el camión que llevaba las mantas. Bueno. Las mantas, bueno, tampoco... Si bueno, fuese en el verdadero Stalingrado se notaba más. Sí que es verdad que, como te diría, que generó bastante pánico este bombardeo japonés, porque estaban disparando ya con los cañones de 75 milímetros. Generó bastante pánico y muchos conductores o mucho personal también echó a correr por la carretera en dirección a la retaguardia, ¿no? Ya si te explico, o si te cuento lo que hablábamos antes de la mala relación entre Laverty y el coronel Richards, según llega el coronel Laverty, dice, soy Laverty, vengo aquí a asumir el mando, dígame dónde está el Cookie Piquet, que era una de las colinas, ¿no? Pues ya sin saludar ni siquiera al coronel Richards, no, o sea, yo he venido aquí a tomar el mando y a mí no me digáis nada. O sea que... No me voy a decir mucho. Nada, y bueno, pues de esta manera, pues lo que te digo, pues fueron posicionando cada una de las 4 compañías del West Kent en las distintas colinas de Koima, y ya cuando van a empezar los combates ya con bastante fiereza, hombre, ya están ahí cañoneándose y demás, ¿no? Pero el 6 de abril ya van a empezar ahí los primeros combates, ¿no? O sea, bueno, los combates más, digamos, con todo su rigor, con toda la fuerza, con todo el encarnizamiento, ¿no? El 6 de abril del 44, ¿no? Aquí había una treta que tenían los japoneses, ¿no? Cuando atacan por la noche, y era por lo de imitar voces británicas, americanas, lo que fuese, ¿no? Y decirle, socorro, déjame pasar, que me persiguen los japoneses, que los tengo encima, ¿no? Uh-huh. Y querían utilizar esa artimaña para colarse en las posiciones británicas en la colina Dis, la primera que debían alcanzar. Y claro, socorro, dejarme pasar, pero los soldados del West Kent, que ya les habían combatido en Arakan, pues... Conocen el truco. Claro, se sabían los trucos y los acribillaron, ¿no? De hecho, bueno, pues incluso, pues bueno, ahí con fusilería, fuego de ametralladora, bueno, perdieron el efecto sorpresa y los destrozaron. Incluso, me parece que incluso llegaron a pedir apoyo a Yotsoma, a los españoles de Yotsoma y a los morteros del sargento King, ¿no? Lo que te digo, que aquí en Dis, lo que te digo, les trituraron, o sea, les trituraron en ese ataque nocturno donde les intentaron colar, no sé, le intentaron dar con queso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y claro, El intento, digamos, no fue una carga avanzada, sino una carga inteligente, ¿no? sí, sí, no, lo que pasa que luego en Koima, pues sí que había muchas cargas en lo que te dijo, Banzai y caían ahí, las oleadas humanas caían una detrás de otra, las oleadas humanas de los japoneses, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, después de esta sucesión de combates en Dis, los japoneses, pues, como te diría, sí que consiguieron hacerse con el control de algunas posiciones, incluso de algunas cabañas, de algunas basas, que llaman los libros, ¿no? Eh, y bueno, pues es más, los japoneses llegaron a refugiarse en estas cabañas, ¿no? En estas chozas. Entonces, claro, los británicos, ¿cómo lo hacemos para desalojarlos aquí, no? Préndele fuego. Y bueno, pues ahí prendiendo fuego con gasolina, utilizando explosivos, bueno, pues los desalojaron de esa manera, ¿no? Porque los japoneses incautos pues se habían refugiado ahí y bueno, pues eso ardía, vamos, de manera, vamos, eso se convertía fácilmente en pasto de las llamas, ¿no? Y los británicos, lo que te digo, contraatacaron cabaña por cabaña, prendiéndolas fuego y bueno, sí que es verdad que en estas cabañas, ¿no? En estas cabañas y bueno, también por la panadería y por ahí cerca, se encontraron que los japoneses muertos tenían manchas de leche en las comisuras de los labios. Significaba que estaban tan muertos de hambre, estaban pasando tanta hambre, que estaban bebiéndose la leche de los británicos y los indios, comiéndose la comida de los británicos, porque ellos ya empezaban a notar la escasez de suministro, la escasez de alimento, ¿no? Entonces, pues ese detallito se percataron los británicos, ¿no? De ese detalle importante, ¿no? O sea, que eh, la verdad que fueron unos combates, lo que te digo, estos en las cabañas y en las chozas, que fueron bastante complicados. O sea que, y bueno, Entonces, básicamente, el ataque se produjo por todos los flancos de esta línea defensiva de colinas o se centraron en un extremo para ir avanzando. bueno, bueno, estamos hablando, no solo fue en Dis, en la colina Dis, también se atacó, como te diría, la casa del comisionado adjunto, también en la cancha de tenis, ¿no? O sea que ahí también, como te digo, pues en el hospital incluso, también atacaron incluso el hospital, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí los soldados del regimiento de Assam, se revelaron también como magníficos combatientes, bueno, se defendieron con uñas y dientes y lo que te digo, todas estas avalanchas, pues las consiguieron contener, ¿no? Sobre todo, pues aquí se revelaron muy útiles y se revelaron claves en la defensa las ametralladoras Bren, que fíjate, con un cargador curvo que se montaba sobre la parte superior y con tan solo 30 rondas, y estaba concebida como un arma de apoyo a la infantería, pero resultaron de gran utilidad también a la hora de contener estas oleadas humanas japonesas, ¿no? Estamos hablando de estos ataques del 7 de abril, de estos combates, que no solo tuvieron lugar en Dis, sino también en la casa del comisionado adjunto y en el hospital también, ¿no? Y bueno, o sea que... La batalla de la cancha de tenis, Sí, ¿qué fue? De las más importantes porque en ella está cerca un monumento conmemorativo de la batalla, ¿no? claro, es que aquí ten en cuenta que, claro, que los japoneses van a poner el perímetro a prueba en muchísimos puntos, ¿no? Los combates es que en la cancha de tenis, pues bueno, se produjeron en muchas ocasiones, ¿no? O sea, bueno, ahí a Granada limpia, o sea que eh, la verdad que fue uno de los combates más característicos, más encarnizados eh, y bueno, quizás por eso ha quedado para el recuerdo, nos viene a todos Koima, ¿no? Y algo tan inocente como una cancha de tenis, pues se convierte en un matadero, ¿no? Entonces, pues sí, se produjeron varios asaltos, ¿no? Y lo que te digo, en diversos puntos, ¿no? Los japoneses estaban buscando, ¿cómo te diría? Mm, abrir brechas en el perímetro de algún modo. O sea que esa era un poco... Claro, esa pista de tenis aún se conserva, ¿no? Y ahora es como una especie de parque que está pintado con la cancha de tenis al estilo Wimbledon, ¿no? De hierba, Sí, pero justo en los extremos, ¿no? De la cancha de tenis hay un gran monumento con una cruz en recuerdo de los muertos, ¿no? claro, claro. Bueno, de hecho, el epitafio del cementerio de guerra de Koima, me parece que es el cementerio de la Segunda División Británica, ¿no? Si no me equivoco. Mm. Pero tiene un epitafio, a mí me parece precioso, pero también
desgarrador, ¿no? Luego lo citaré, ¿no? Luego lo leeré porque viene al comienzo de mi libro. Y bueno, pues lo que te digo, este 7 de abril, bueno, pues se produjeron también combates fortísimos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los británicos se van a ir saturando, británicos e indios se van a ir saturando de heridos. Claro, estábamos hablando de que el tratamiento que recibían los heridos era muy, muy precario. Porque el hospital, pues era, como te diría, era pequeño, reducido, iluminado con lámparas de queroseno, casi estaban a oscuras mutilando miembros los cirujanos, no estaban... Es que caer herido en Coima casi significaba la muerte, o sea que Sí. por la escasez de suministro, ¿no? Y se les estaban acumulando los heridos y, claro, oye, que nosotros no, va a llegar un momento que no vamos a poder atenderlos, ¿no? Es más, muchas veces los heridos no cabían ni dentro del hospital porque por lo que los dejaban fuera del hospital y podían acabar siendo víctimas del fuego de los francotiradores o del fuego de artillería. Y aquí estamos hablando de que estaban rodeados completamente de la colina, ¿no? Sí, lo que pasa, mira, no exactamente, porque todavía el doctor Young, ¿no? Que era el médico responsable, bueno, sí que es verdad que era el momento de, digamos, este 7-8 de abril, ¿no? Se dio cuenta de, oye, que se está completando el cerco, vamos a aprovechar algún poro en las posiciones japonesas, en las líneas japonesas, para evacuar unos cuantos cientos de heridos, ¿no? Y aquí esto fue lo que se hizo, ¿no? Tomaron un pelotón de los Rajput, ¿no? Que por cierto, sí que se consiguió en los primeros días deslizar una compañía de los Rajput para reforzar el perímetro de Koima, ¿no? Pues vamos a tomar un pelotón de los Rajput y un guía naga y que evacúen a los heridos al abrigo de la oscuridad, ¿no? Y sí que se consiguió aliviar esa saturación que padecía el hospital, se consiguió evacuar a un buen número de heridos por la noche, ¿no? Aquí, pues esta salida permitió lo que te digo, un alivio muy, muy importante sobre pues, la presión tan brutal, ¿no? Pero vamos, las escenas, cuando leía sobre ello, ¿no? Las escenas del hospital eran desgarradoras, porque es que ahí prácticamente estaban, lo que te digo, con una sierra los cirujanos y amputando miembros, ¿no? O sea, era terrible, era desolador, ¿no? Entrar allí. Aquí. No. Y bueno, pues lo que pasa es que los japoneses no van a ceder, ¿no? Estos continúan, ¿no? Y bueno, ya el 9 de abril dicen, pues bueno, vamos a seguir presionando, sabemos que nosotros estamos sufriendo pérdidas, pero los británicos también y son menos, ¿no? O sea que vamos a presionar, vamos a apretar y vamos a seguir atacando hasta que desfallezcan, ¿no? O sea que bueno, mientras tanto, por lo que te digo, esto era una barbaridad porque los cuerpos se acumulaban ahí. Hubo momentos en los que los británicos incluso por la noche tuvieron que quemar toda la pila de cadáveres que había por ahí acumulados, ¿no? Las moscas revoloteando por ahí, el olor era terrible, ¿no? O sea que, bueno, de hecho, un detalle también bastante asqueroso, ¿no? Bastante repugnante es que los británicos, claro, hacían sus necesidades en las latas de comida vacías, ¿no? Y lo que hacían estas latas con excrementos se las arrojaban a los japoneses. Pues estaban cerca. Sí, o sea que, bueno, lo que te digo, los olores que debía de haber en Coima, ¿no? De cuerpos en descomposición, de carne quemada, de pólvora, de cordita, eso era nauseabundo, ¿no? Entonces, aquí, pues claro, iban conteniendo oleada tras oleada, ¿no? Y aunque el 9 de abril siguieron perseverando los japoneses, pues aquí el coronel Laverty, la verdad que, como te diría, convenció a sus hombres o les decía, no les vamos a dejar entrar en la India, no van a entrar en la India, ¿no? Y se lo dijo con tal convicción que sus soldados pues estaban dispuestos a defender cada palmo de terreno, ¿no? Y las unidades que estaban, hablamos de infantería, Sí. ¿Cuándo llegan los blindados? Porque sí que hay fotos de esas columnas de Lee. Pues van. Uy, esto, espérate. Todavía falta, ¿no? Vale. Sí, falta bastante. Estamos hablando, ¿cuándo se rompe el asedio? Pues el 20 de abril, bueno, el 18, 19, 20, el 18 de abril. El 18 de abril ya es cuando llegan los primeros carros de combate. Claro, todavía falta tiempo, sí. Claro. O sea que de armamento, porque me preguntaron antes, estamos hablando de artillería y las armas de infantería, que serán Springfield, bueno, eran y Thompson, ¿no? Lee Enfield, me imagino que igual algún subfusil tendrían los oficiales, pero sobre todo Lee Enfield,
ametralladoras Vickers, también tendrían ametralladoras Bren, los morteros del sargento King, pues algún subfusil Sten o alguna Thompson me imagino que también habría por ahí, porque en Birmania el ejército británico estaba equipado con ese armamento, ¿no? Pero para mí el arma clave, la Bren, que se reveló súper efectiva en la defensa de esta posición de Koima, ¿no? Al que pregunta sobre el tema, sí. Tengo en el blog un artículo y también lo hay en formato podcast y en YouTube también, es cierto, ahí lo convertí en formato YouTube, es el armamento básico del soldado británico y viene un poco todas las armas que tiene un soldado británico en la Segunda Guerra Mundial, desde la Bren hasta el Lee Enfield, todo viene explicado un poco, todas las armas. Y también hay un podcast que explica un poco cómo era el pelotón británico. Se llama La Bren y el pelotón británico en la Segunda Guerra Mundial. Y explica un poco cómo funciona todo el pelotón británico basado en la Bren, ¿no? La Bren es la que, digamos, funciona como eje vertebrador de un pelotón británico en la doctrina. Claro, pues volviendo un poco por donde lo habíamos dejado, ¿no? Cómo era un poco el ambiente en estos días de combate. Bueno, pues lo que te digo, aquí el liderazgo fue fundamental, el liderazgo de Laverty, convenciendo a sus hombres de que no iban a dejarles entrar a los japoneses en la India, también del coronel Richards, que lo hizo muy bien, y del comisario adjunto Pausi, ¿no? Que también pues ayudaba un poco a levantar la moral de quienes defendían Koima, ¿no? Ahora, las condiciones eran durísimas porque, como hemos dicho, los depósitos de agua se pierden en los primeros compases de la batalla. O sea, te quiero decir, destruidos, atacados, ¿no? Pues bueno, aquí estaban recurriendo muchas veces los británicos, tenían que, por la noche, atravesar una pendiente pronunciada de un desfiladero y llegar a un riachuelo cercano y rellenar unas cuantas cantimploras. Pero que para eso te arriesgabas a encontrarte con un centinela japonés o a que te metiese un tiro un francotirador. O sea que era... Me imagino, en este caso, el tema es que tampoco los japoneses tenían mejores condiciones. Me imagino que serían incluso peores porque carecían de una infraestructura básica para dormir y todo. O sea. Claro. Vamos a hablar de las miserias en ambos bandos, efectivamente. De hecho, pues lo que te digo, el hecho de perder esos depósitos de agua les va a los británicos a obligar a racionar su agua, de tal manera que cada soldado británico, la cantidad de agua de cada soldado británico va a estar limitada a una pinta de agua al día. Bueno, si fuese una pinta de cerveza. Sí. Bueno, es que claro, todos los libros de los británicos hablaban de una pinta de agua al día, ¿no? Pero luego también, por otra parte, los japoneses, bueno, se estaban muriendo de hambre literalmente. Los veías deambular por el campo de batalla en busca de raciones británicas que hubieran caído, porque claro, Laverty, por ejemplo, sabiendo la escasez que había de suministros, de municiones y demás, y de alimento, pues solicitó abastecimiento aéreo. Y claro, el perímetro de Koima era muy pequeñito, ¿no? Entonces ocurría que muchas veces los lanzamientos de suministros no eran precisos. Entonces los japoneses, que estaban literalmente muriéndose de hambre, estaban por ahí deambulando en busca de latas de comida británica, que las llamaban raciones Churchill. O sea que, bueno, estaban, aquí todos tenían su desgracia, ¿no? O sea que, bueno, pues, como te digo, pues van a ir sucediéndose, por lo que te digo, combates, sobre todo, pues donde más brutalidad en la cancha de tenis, ¿no? En el campo de tenis. Y hay un día que fue conocido, o se llama como lo llamaban, The Black 13th, ¿no? El 13 negro. ¿Y por qué lo llaman el 13 negro? Se produjeron dos acontecimientos que desmoralizaron muchísimo a la guarnición. Uno de ellos que un par de proyectiles, me parece que eran de los morteros japoneses, bueno, no sé si de mortero o de artillería, pero dos proyectiles, impactaron contra el hospital y mataron a un par de médicos, y médicos que hubieran sido de mucha utilidad, ¿no? Para tratar a los heridos. Y luego, por otra parte también se produjeron 3 lanzamientos, ¿no? El 13 de abril se produjeron 3 lanzamientos y buena parte de los suministros lanzados ese 13 de abril cayeron en manos de los japoneses, ¿no? O sea, con lo cual, ver caer tus raciones, tus municiones
en manos de los japoneses, pues bueno, es algo que... Pero los japoneses les tocó la lotería, estaban contentísimos. Hombre, sí, no. Pero bueno, los británicos se les quedó una y a los indios se les quedó una cara de, pero bueno, no, o sea que, pero vamos, los japoneses lo que dices tú, nos ha tocado el gordo. Y ahora que acabas de hablar de avión, de apoyo aéreo, ¿también hubo apoyo aéreo de bombardeo cercano o bombardeo a tierra? Sí. En muchas ocasiones, sobre todo en los últimos días del asedio, tenían los Harry Bombers, ¿no? Que estaban cazas Hurricane, pero modificados para actuar como cazabombarderos. Y bueno, pues atacaron también a los japoneses y ayudaron a contener esas oleadas. O sea que también, pues antes del ataque de Koima, también los Spitfires también ametrallaron a los japoneses por ahí y demás, ¿no? Pero bueno, sobre todo los Harry Bombers es lo que más digamos, han destacado los trabajos sobre esta batalla, ¿no? Sobre este asedio. Y como te digo, ya la noche del 16, bueno, Dis acabará cayendo y se centrarán, darán un paso adelante y del 16 al 17 de abril, después de un bombardeo de artillería, los japoneses atacan en tromba en masa contra FSD, ¿no? Claro, lo que pasa es que en estos combates tan sangrientos los británicos sabían que no podían permitirse perder terreno y ya no solo era quedarse pegados en la trinchera a defender, es que salían al contraataque y retomaban la posición, ¿no? De hecho, este juego, este cambio de manos, ¿no? Este macabro juego fue tal que los británicos consiguieron reconquistarla hasta en 3 ocasiones la colina FSD, o sea que... Lo que pasa que, bueno, a pesar de este tira y afloja, ¿no? Donde parece que los británicos incluso pueden llegar a mantenerlo, va a llegar un momento que es insostenible y, bueno, pues pierden FSD y luego también está lo que te diría, la colina esta de Cook y Piquet, ¿no? Estamos llegando en un momento bastante fastidiado para los británicos. Estamos casi en el tramo final, ¿no? Y aparte que divide un poco la línea defensiva, ¿no? Porque Harrison, la FSD y la Hooker Piquet están justo casi en el medio de la línea, ¿no? Claro, o sea, digamos que van perdiendo una colina detrás de otra hasta quedar confinados en Garrison Hill, ¿no? O sea que, pero claro, y todo esto, ¿no? Se preguntará nuestra audiencia, oye, ¿qué pasa? Pero no les van a rescatar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo va el socorro a esta guarnición, ¿no? A esta fuerza asediada. Pues para ello, para acudir al relevo, partió la segunda división británica del general Grover con sus carros Lee en vanguardia. Digamos que el Lee, vale, no era el mejor carro de combate, ¿no? Y estaba ya obsoleto a aquellas alturas, pero con lo endebles que eran los carros de combate japoneses, para los británicos, esos carros Lee pues se revelaron muy útiles y muy efectivos, ¿no? Entonces van a partir desde Dimapur y van a ir avanzando a través de esa serpenteante carretera, pero de manera, ¿cómo te diría, Francisco? Muy lenta, excesivamente precavida, porque lo que ocurría es que el general Grover tenía muchísimo miedo de ser atacado por los flancos. Entonces, por eso van a ir consolidando, van a ir, digamos, fraguando su avance de manera muy lenta, muy conservadora y muy precavida, ¿no? Claro, mientras tanto, pues, desde Yotsoma, lo que te digo, los cañones repeliendo los asaltos. Y bueno, una escena también bastante curiosa, a modo de anécdota. Ahí estaba el general Grover con los cañones a sus espaldas y mientras tanto él desayunando sus huevos con frambuesas. Con total tranquilidad, ¿no? Es cosa del Estado Mayor. Claro. No, pero bueno, en cualquier caso, el general Warren, que estaba en el boss de Yotsoma, el apoyo de sus fuerzas resultó decisivo para que pudieran mantener Koima, ¿no? De todas maneras, este socorro, ¿no? Este alivio, este socorro, este relevo a la guarnición estaba planificado para el 16 de abril, ¿no? Y claro, se pospuso hasta el 18 incluso. O sea que ya en estos últimos momentos estaba, como te diría, estaba la guarnición ya que creían que no iban ni a resistir, ¿no? O sea, que creían que no iban a aguantar mucho más y que iban a acabar todos muertos a bayonetazos, ejecutados o, bueno, esperaban ya casi la muerte. Mira, justo me acabas de poner una pregunta que me acaban de hacer en el chat.
lo acabas de resolver básicamente. Es como, hago pregunta. En este frente, lo pregunto porque este frente lo desconozco. ¿Los japoneses respetaban a los prisioneros y tratados internacionales? La realidad que en cuanto a los militares, nada, o sea, muy poco. O sea, a los heridos tienen fama de haber pasado bayoneta a muchos, y a los que cogían prisioneros, por ejemplo, el caso de Malasia o Hong Kong, les metieron en unos campos en los que los alimentos brillaron por su ausencia, ¿no? Claro, claro. Aquí, bueno, pues basta ver lo que ocurrió, por ejemplo, en la caída de Singapur. Numerosas atrocidades, saqueos, matanzas de prisioneros, a la población civil tratándola con crueldad, ¿no? Ellos no aplicaban la Convención de Ginebra, porque es que, claro, veían, para un japonés, la mayor ignominia, la mayor deshonra es la rendición, ¿no? Entonces, claro, como si un soldado se rendía o era capturado, pues para ellos pues no tenía ningún derecho, no merecía nada, ¿no? Era una vergüenza. Entonces, claro, por eso no respetaban a los prisioneros de guerra y les daban un trato brutal, ¿no? De hecho, si ves fotografías, ¿no?, de los campos de prisioneros, bueno, pues, ¿cómo te diría? Los ves escuálidos, esqueléticos, ¿no?, a los prisioneros, ¿no?, a los supervivientes de Filipinas. Lo mismamente en este frente, la prisión de Rangún era terriblemente dura, ¿no? La prisión de Rangún era terriblemente dura. O sea que, lo que te digo, los japoneses de respeto por los prisioneros, poco, es rara vez. No, y la población civil, en la que es por lo menos China, que fue donde más masacres realizaron, cero, o sea, nada, ninguno. O sea, porque si hablamos, claro, cuando todo el mundo habla un poco, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, habla del racismo de los alemanes, de los nazis, ¿no? Pero realmente la visión racista que tenían los japoneses era muy similar. Es cierto que en su plan de Asia para los japoneses, ¿no?, y para los asiáticos, tenía un plan de expulsión de los europeos, no para liberar a esos pueblos, sino para ser el dominador. Claro, efectivamente, aquí ellos querían ser la gran potencia de Asia, ¿no? Si vamos a expulsar a los europeos, vamos a... Lo que querían, hombre, también se querían valer del odio antieuropeo, ¿no?, que residían muchos pueblos asiáticos después de pues una colonización o un periodo de una dominación colonial tan dura, ¿no? Se querían valer de eso. Lo que pasa que, bueno, y hablaban con palabras muy bonitas, ¿no?, de coprosperidad y cosas de estas, ¿no? Pero realmente, como tú bien apuntas, era reemplazar a unos amos europeos por unos amos japoneses. O sea que... Ni una duda. Pues también otra pregunta que hacen antes ya de hablar de la contraofensiva. Sí. ¿Los comandos aéreos norteamericanos no participaron? Aquí se refiere a comandos de aviación, porque sí que Air Command, ¿no?, se referirá, o a unidades aerotransportadas, ¿no? Bueno, a ver, claro, aquí la aviación, aquí aviación estadounidense sí que hubo en la campaña de británica, aviación estadounidense y británica, efectivamente, sí que hubo apoyo también de la aviación norteamericana en Birmania, sí. O sea, se refiere a los Command Air, es decir, son unidades aéreas, ¿no? Sí, si se refieren a alguna ala aérea o cosas de estas, como apoyo de bombardeo, como apoyo a la hora de lanzar suministros, sí que en la campaña birmana sí que estuvieron, sí. Hombre, como unidad sobre el terreno estadounidense, pues ahí tenemos a los merodeadores de Merrill, que sí que estuvieron en esta campaña, pero nada más. Claro, pero los Merrill Marauder, que tengo un artículo ya en el blog de ellos, era también por la retaguardia, eran unidades parecidas a los chilis, o casi. Claro. Sí que es verdad que luego en Stilwell, bueno, me estoy saliendo un poco de madre, ¿no? Pero Stilwell utilizó tanto a los Chindit como a los merodeadores de Merrill como infantería al uso, ¿no?, para operaciones normales y corrientes, ¿no?, cuando era gente preparada con armamento ligero preparada para incursiones. O sea que... Pues tenemos ya esa contraofensiva más o menos planeada y que se va a ejecutar. ¿Y qué van a mandar en auxilio de la ciudad? Pues lo que te digo, la segunda división acorazada británica con sus carros de combate Lee en vanguardia. Y bueno, pues lo que te digo, iba el Lee, para que la gente lo ponga imagen, es ese grandote, altote, que tiene una pieza de artillera en la parte baja, no móvil, y en la torreta una pieza más pequeña. Y con movilidad limitada, sí. Con doble cañón, pero bueno, en cualquier caso,
supieron sacar mucho partido de él en la campaña de No, a ver, aquí este carro, si no hay otros carros enfrente, es una máquina. Hombre, es el rey. Tiene un pedazo Claro, cañón. un 75 milímetros me parece que era en la torreta y un 37 en la parte inferior, sí. No, al revés, el grandón es el de la parte inferior. Espera, ¿seguro? Sí, Espera, sí. voy a mirar una foto. Vale, no. Sí, sí. A ver, M3 Lee, que lo busco. Ahí, se me ha escapado. En cualquier caso, luego también hay otra cosita que quería apuntar el que quería apuntar sí, es verdad, sí. Tenía razón con lo de los cañones, me ha traicionado la mente. Una cosa, lo que preguntaba el espectador eran los Alamo Scouts, comandos aéreos. Vale, los Alamo Scouts, pero estos estuvieron en Nueva Guinea y Filipinas. Vale, me parece Nueva Guinea y Filipinas. aquí, justo, sí. Sí, Porque estos... un artículo tú en el blog para el oyente. Le invito para conocer a los Alamo Scouts, un artículo que tiene David en el blog del año pasado que se llama Los Alamo Scouts, Operaciones Especiales en el Pacífico. Es que los Alamo Scouts, por dar un apunte también, estos hicieron el reconocimiento previo a la liberación del campo de prisioneros de Cabanatuán. O sea, te quiero decir, estos estuvieron en lo que se conoce como el Gran Rescate, el mayor rescate de prisioneros de guerra de la historia. Y bueno, pues regresando a esto, mientras esa columna de relevo, de rescate, iba avanzando hacia Koima, la moral japonesa se deterioró de tal manera, ¿no? O sea, de hecho, los propios japoneses amenazaban a los soldados diciéndoles que si no les mataba el Kempeitai por desertores, que acabarían muriendo en la selva, que los iban a matar la población nativa, que era muy sanguinaria, ¿no? Entonces, pues bueno, ya recurrieron a estas cosas, ¿no? A estas técnicas tan, no sé, sobre la policía militar, ¿no? Sí. Kempeitai, hace poco publiqué en el blog un artículo tuyo sobre ellos. No sabe quién son, pues que investigue un poco ahí en el blog sobre los Kempeitai y bueno, me diréis un poquitín el origen de esta unidad y por qué son tan temidos, ¿no? Claro, bueno, pues no hablamos de las mil y una atrocidades que cometieron, las innumerables atrocidades que cometieron, bueno, tenían barra libre para hacer prácticamente lo que quisieran, la influencia que tenían, política y militar, bueno, pues era terrible. Pues estas unidades de Kempeitai eran policías militares, pero también tenían una especie de finalidad de como comisarios, ¿no? Y es que eran, ¿no? Casi como una Gestapo, casi incluso, o sea que ya, bueno, lo que te digo, ¿no? Llega ya el 18 de abril, ¿no? Se supone que debían haber llegado a por ellos. Sí que es verdad que la artillería de la Segunda División Británica en estos últimos días se sumó al poder artillero de la artillería de Yotsoma, ¿no? Y contaban con un respaldo artillero más fuerte. Pero claro, las fuerzas de los defensores británicos e indios estaban llegando a su fin hasta tal punto de decirte, Francisco, que no llegaban de 446 hombres, creo que era el batallón del teniente coronel Laverty, el cuarto del batallón del West Kent, que era el núcleo duro de la defensa, no le quedaban en condiciones, no llegaban a 170 hombres los soldados que le quedaban en condiciones de combatir. O sea, van a ser salvados por la campana justo, en el momento adecuado. Claro. Entonces los ves, empiezan a ver a lo lejos, ¿no? Entre los disparos de artillería empiezan a ver a lo lejos a los tanques Lee serpenteando entre las barricadas y abriéndose camino, ¿no? Y ya, pues, digamos, ¿no? De este modo, pues consiguen romper el asedio, llegan los carros de combate a Koima, ¿no? Rompen el asedio el 18 de abril de 1944. Estamos hablando de unas 2 semanas de asedio infernal, de asedio horrible, ¿no? Claro, ¿cómo te diría? Llegan ahí el relevo, ¿no? Y ves ahí a los soldados del primer regimiento del Punjab, bueno, ya sabes lo vistosos que son los uniformes indios, ¿no? Pues los soldados del primer batallón del primer regimiento del Punjab y los ves ahí súper, bueno, pues lo que te digo, con los uniformes impecables, con sus turbantes, y en cambio ves al West Kent escuálido, con los ojos rojos, sin afeitar, sucios, con los uniformes hechos jirones, bueno, pues de hecho se refirieron al West Kent del castigo que habían tenido, se refirieron como el sucio medio centenar. Y bueno, pues digamos que así
de este modo concluye, digamos, el asedio, ¿no? De hecho, cuando los Berkshires, me parece que eran los Royal Berkshires, que son los que toman el relevo efectivo el 20 de abril al West Kent, al cuarto batallón del West Kent, no se animaron como a intercambiar muchas bromas sobre el aspecto, ¿no? Después de ver la paliza que se habían llevado sus compañeros del West Kent, ¿no? Sí. Dijeron, menos mal que llegamos un poco tarde. Sí. Si no nos tocaba a nosotros. Un poco Sí. para hacer, después de una batalla como estas, siempre hay números, ¿no? Y hay cifras. Sí. El cementerio, para el tamaño de la batalla, es bastante grande lo que se ve en la vista aérea del cementerio de la segunda división, del segundo ejército. Uh-huh. ¿Cuántas son las cifras que más o menos se hablan en Bueno, los dos bandos, si las tienes? vale, en el cómputo general de la batalla, no solo en la fase defensiva, me parece que los británicos eran unos 16.000. Bueno, los japoneses ya es espeluznante. 53.000, lo diré, 53.000 bajas, 53.000 bajas, ¿no? Aquí con la chuleta, voy a tirar de la chuleta. El West Kent, por ejemplo, 444 hombres tenía, 61 muertos y 138 gravemente heridos. El regimiento de Assam, que contaba con 260 hombres, estamos hablando de que tuvo 15 muertos y 21 heridos. Y de la guarnición original de Richards, 250 muertos y 350 heridos. O sea que espeluznante el número de bajas. ¿Y de la población civil se sabe algo del pueblo cercano de Kojima? No, datos de civiles no he encontrado en las obras que yo tenía al respecto. Pero bueno, en cualquier caso, sobre todo el tema japonés, que además muchos cayeron ya del hambre incluso, es espeluznante. Lo que me llama la atención, mira, una cosa hablando de población civil, sí, son las fotos de antes, que es un descampado, un bosque todo, donde está, digamos, la casa, ¿no?, de este comisario y la cancha de tenis, y ahora esa misma zona, las fotos, está todo rodeado de la ciudad. Claro. El crecimiento demográfico de la India, ¿no? Sí, increíble. Luego, si me permites, hay lo que decía antes, ¿no?, del epitafio del cementerio de guerra de Koima, de la segunda división, cementerio de la segunda división británica, y ahí viene una frase que la tengo aquí recogida en mi libro y que me llegó muy, muy profundo. Es emotiva, pero también es dura, ¿no? En el cementerio de guerra de Koima dice: cuando vuelvas a casa, háblales de nosotros y diles que por su mañana entregamos nuestro hoy. Uh-huh. Y la verdad que es una frase que me llamó bastante, ¿no? Sí. No, la verdad que es bonita la frase, de sacrificio. Sí, ¿no? Y como te digo, que luego esta campaña no solo, o sea, vale, tenemos que han roto el asedio, que ha sido relevado este batallón, ¿no? Pero claro, no es, vale, termina la fase defensiva y el asedio, es que luego va a haber una batalla encarnizada, porque los japoneses se van a agarrar como lapas al terreno, y se va a prolongar hasta junio, y lo que te digo, en el cómputo total de la batalla, 53.000 bajas. Esto es una masacre, esto es un holocausto para el ejército japonés, para el ejército imperial. Bueno, y lo que te digo, así a modo de conclusión, no ha sido esta batalla tan mítica, tan épica, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que mencionabas tú cuando anunciabas este programa, ¿no? Decías, el Stalingrado de Oriente, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, Lord Mountbatten, que acabó asumiendo el mando aliado en este frente, en el sudeste asiático, dice que probablemente entre las más grandes batallas de la historia fueron como las Termópilas indobritánicas. Aquí, claro, preguntaba un oyente que por qué se llama Stalingrado si no se luchó en ciudad. Claro, bueno, pues es por la defensa, ¿eh? Pero bueno. Claro, por la defensa, ¿no? Por un cerco ahí encarnizado a sangre y fuego, ¿no? O sea, yo muchas veces, más que Stalingrado, me gusta también, vamos a sacar aquí historia patria, historia española, ¿no? Defensa numantina, ¿no? Efectivamente, sí. O bueno, o empecinada, ¿no? Una defensa empecinada, ¿no? El empecinado. Sí. Ya que dices esa frase, lo del empecinado, mucha gente ahora lo tenemos como sinónimo de eso, de persona terca, ¿no?, que lucha hasta lo último por sus consecuencias, pero realmente venía de que en su pueblo sacaban empecina, que era una especie de petróleo, una especie de tal, y los llamaban los del pueblo los empecinados, quedó. Claro, bueno.
Oye, pues nunca, dato curioso y además muy interesante. A mí me llamó mucho la atención leyendo el cómic del empecinado y dije yo, ¿de dónde viene? Pues es buenísimo, es buenísimo. Ahora, pues me alegro. Gracias por ilustrarme de esto porque ya para contar a la gente es interesante Yo se lo conté a mis alumnos, más leerlo ese cómic. Pues buenísimo, buenísimo. Pues sí, tenemos sí. esta batalla que es parte de tu libro, pero tu libro también habla de Wingate y sus hombres. Sí, hablamos, lo que he hecho yo aquí es seleccionar 2 de los episodios de la campaña indo-birmana que más me llamaron la atención y el primero de ellos es la Operación Longcloth, que es la primera incursión de los Chindit, ¿no? Una unidad especial de 3.000 hombres, creada inicialmente con 3.000 hombres, para golpear pues tras las líneas japonesas en el corazón de la jungla, ¿no? La cuestión es que, bueno, incluso he leído por ahí que un poco que lo que los Chindit de esta primera incursión que les demostró a los japoneses que no estaban seguros en Birmania y como que les animó también en cierto modo a pasar a la ofensiva y apuntalar el frente birmano, ¿no? Pero bueno. Pues David, cuando quieras un día, más adelante, pasado un tiempo, Sí. puedes venir a hablar de los Chindit, de su historia, de su creación, de Wingate, incluso de sus homólogos americanos también. Bien, podemos hacer un programa, digamos así, más generalista, si te parece bien, pues porque claro, la historia de los Chindit es amplísima, ¿no? Entonces, pues por hacer un programa generalista, ¿no? Que se queden con un concepto, nuestro público, que se queden con un concepto de lo que eran, de qué operaciones hacían, de cómo estaban armados, de cómo se desenvolvían, de cómo se abastecían sobre el terreno y bueno, pues bien. Sí. Yo por mí, cuando quieras. Los oyentes seguro que dirán que sí a un programa sobre los Chindit, seguro. O sea, no tengo dudas ninguna. Y pues, no sé, si quieres que recomiende algunos libros, Francisco. Sí, enseña libros. Voy a poner la pantalla grande para que la gente... Pues mira, en primer lugar, este de Rubén Bellamor, Los ejércitos del dragón. Que va a venir algún día aquí, digo, para que la gente lo espere. Súbelo un poco para arriba, para que se vea. Ah, sí. Eso, pues Rubén Bellamor, además, es un excelente fichaje de la editorial HRM, Los ejércitos del dragón. Es un excelente fichaje y ya te digo que le va a gustar mucho a la gente sus intervenciones. Luego, el de Jesús Hernández, que dedica un capítulo al panorama social y político de la India, eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, sí. Pues es muy interesante porque habla del tema de la independencia de la India, de la hambruna de Bengala, que es un hecho un poco, un acontecimiento olvidado, ¿no? También del Ejército Nacional Indio. Luego, pues, ¿cómo te diría? Este es un clásico, Not Ordinary Men. Este es un clásico, es un libro de referencia de la batalla de Koima, de la defensa de Koima, y es buenísimo, de John Colvin. Lo que pasa es que esto está en inglés ya. Road of Bones, que a mí personalmente es el que más me gustó y es un libro buenísimo, sobre la serie Koima. A mí me encantó porque está narrado con un estilo periodístico y al mismo tiempo es narrativo pero también preciso, ¿no? Luego otro, este es más general de la campaña de Birmania, pero es un autor especializado en ella, David Rooney, Burma Victory, lo recomiendo también. Aborda, por supuesto, la batalla de Koima, pero el conjunto de la campaña. Y dentro de lo que es la campaña de... Claro, habla desde marzo en el 44 hasta cómo se fragua la victoria final en mayo del 45, ¿no? Digamos, aquí un oyente, enlazando preguntas y hilo de conversación, dice que si podemos hacer algún día un programa sobre la contraofensiva de Birmania. Entiendo que es la campaña de Birmania, el objetivo de Birmania famoso, ¿no? Ah, bueno, se puede mirar, sí. Y este de Arthur Swinson, que aborda tanto el asedio como la totalidad de la batalla de Koima, ¿no? Y por supuesto, pues el correspondiente Osprey. Sí, el Osprey que no falte. Yo creo que todos los que nos gusta la historia militar tenemos algún Osprey por ahí. De hecho, ya lo puse yo antes, la imagen del Osprey. El que quiera hacerse con ellos, en la descripción del audio tengo un enlace a Amazon para que compren el libro de David, ¿no? Y a la vez que compran el libro de David, si entran por ahí a Amazon, cualquier cosa que compren, y esto os lo digo ya si queréis ayudar, cualquier cosa que compréis colaboraríais un poco con el mantenimiento del blog. No hace falta que compréis el enlace, pero cualquier cosa. Yo, en este caso, compraría el libro de David y después el de que queráis de los que recomiendo. ¿Tomaron prisioneros japoneses? Me preguntan por aquí. Si hay nota de... Sí, ¿no? Me imagino que sí.
Sí, tomaban prisioneros y bueno, pues imagínate cuál sería el destino, lo que comentábamos antes. Pues unas palizas brutales y un trato descarnado. No, los británicos son japoneses, no japoneses británicos. Ah, tomarían, sí. Sí, porque es imposible que hayan huido como estaban. No, claro, y bueno, y debilitados por el hambre, las enfermedades, pues alguno capturarían, pero vamos, era poco habitual porque el soldado japonés, pues generalmente acababa muerto. O sea que si no muriendo. Digamos, el pensamiento japonés, el entregarse era lo peor que se podía hacer. Claro, de hecho, el famoso código del Bushido, que la muerte antes que la derrota y la rendición. O sea que. Sí. Pues yo creo que los oyentes más o menos están respondiendo a todas las preguntas que nos hicieron. Si ahora se plantea alguna pregunta, pues resolvemos, pero la idea era hablar un poco de la batalla de Kojima, que es parte de la historia de Ecos de la Jungla, la última novela de David López Cavía, que hizo ya varias novelas anteriores, de las que hicimos programa, yo creo que de las últimas, de los comandos, la de los indeseables, la de Tobruk y la de Ángel, hicimos programa porque básicamente hicimos contigo una serie sobre los comandos británicos. Cierto, y después hicimos una sobre la operación Agreement, que es la de Tobruk, la de tu libro. Sí. Hicimos una de Ángel, que está en formato podcast para que la gente lo escuche. Y hicimos la última, que sí que está en formato ya YouTube y en podcast, la de la toma del radar de... Sí, con los paracaidistas, sí señor. ¿La operación cómo era? La operación... Fighting. Sí, eso. Pues eso todo tienen los oyentes, si quieren conocer más del trabajo, ¿no?, de David, tenéis esos programas para conocer a los comandos británicos y después las novelas que son muy entretenidas. Yo estoy ahora mismo con el de Ángel. Sabes que yo no me da la vida para leer todo lo que me llega. Y justo empecé estos días el de Ángel y me gusta. No son los personajes tan, como iba a decirte yo, como tan indeseables como los de los primeros de comandos. Son más coral el libro, ¿no? Este libro de Ángel es más coral. Los protagonistas no son tan marcados. Sí, aquí pues, lo que te digo, pues claro, es que tengo igual dos estilos de escribir, ¿no? Uno un poco más, pues metiéndole ese toque de humor, ¿no? Con tíos muy pintorescos, con gente muy pintoresca, ¿no? Y otro, pues bueno, más sentimental, más desde el sentimiento, más desde el sufrimiento del ser humano. Y en esa línea va Atrapados en Argen, ¿no? Yo, un libro al que le puse muchísimo cariño y una vez más le doy las gracias a mi amigo y prologuista Antonio Muñoz y colaborador de este canal por ese prólogo tan entusiasta que me hizo. O sea, Sí, ya lo leí yo, estuvo muy bueno. Y Antonio sí, es un colaborador. Hace poco hicimos un programa sobre el Alamein, que invito a todos a ver, es muy interesante y muy buen programa. Y seguro que los que están viendo este programa, si no lo vieron, que enganchen con el de Alamein. Claro, oye, por cierto, no solo el mío, ya están también todo el mundo desfilando por el último libro de Antonio Muñoz. Sí, ya lo hice yo. Solo en el desierto, volumen 2. Y bueno, y también por Ecos de la Jungla, ¿eh? Claro, la jungla ya lo tienen justo al momento en su cara, lo tienen ahora mismo puesto ahí, para que lo vean con unas fotos que la verdad son magníficas, son muy buenas, porque tienes muchos amigos recreadores, ¿no? Y les logras convencer para que te hagan fotos justo con el armamento casi exacto, ¿no? Sí, vamos, yo mira, Laureano Clavero, que es el fotógrafo y director de cine que me hace las portadas, bueno, tiene, por cierto, para el que le interese, 2 documentales en Amazon Prime Video, 1533 kilómetros hasta casa, Los héroes de Miramar, que cuenta las historias de unos veteranos de guerra argentinos de las Malvinas, y el diario de Peter Brill, ¿no? Que habla de un piloto... Lo tengo en libro y en DVD yo. Claro, pues ese documental es suyo y cuenta, es el testimonio de un piloto que los nazis entrenaron en secreto para bombardear Nueva York. Sí. Pues bueno, yo cuando le encargo una portada de Birmania a Laureano, digo, me va a matar este hombre, se lo he puesto imposible. Digo, la jungla, pues no, al final en el cauce de un río, entre un basural y demás, quitaron la mierda que había por allí y sacaron unas fotos, ¿no? Claro, esto pasa, ya digo yo, además, sí. Que a lo mejor es una planta invasora, ¿no? La que tienes justo a la derecha de la portada, pero da pego que parece un junco de estos asiáticos, sí. Pues vamos, increíble cómo lo lograron de bien. Okay. Pues David, muchas gracias por venir a contarnos una historia y también por escribir tu novela que transporta seguro, como me hacen las demás novelas, nos transportan a la Segunda Guerra Mundial para conocer esta vez
no Europa, ni el Mediterráneo, sino la selva, la jungla, y Birmania y un poco la frontera con la India, ¿no? Pues muchas gracias, David. Ya sabes, cuando quieras vuelves. De hecho, te daré fechas en la agenda, porque ya tengo ya muy cubierta. Ya los oyentes pueden disfrutar de muchos programas, porque por suerte tengo agenda ya casi hasta el mes de mayo, ya cogida, pero bueno, a ti te hago un hueco otro día. Tú sabes que hoy estamos grabando un día que no es el habitual. Bueno, si te falla alguien, pues... También, bueno. Me tienes ahí en reserva. Pues también, gracias, eso me vale. Pues mira, a los oyentes, para que un poco vean lo que nos viene, la próxima semana, en directo, a las 22 horas, el martes, vamos a hacer un programa no de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Edad Media, y de una parte de la Edad Media española menos tratada, que es el Reino de Aragón. Vamos a hacer un programa sobre el Reino de Aragón y sus guerras y ejércitos entre el siglo XIII y el siglo XV. Nos vamos a ir casi a las batallas de Muret, empezaremos ahí y llegaremos hasta la unificación, ¿no?, con Castilla. Y después, la creación de España, y después, el domingo, tenemos una batalla castellana. Pasamos de Aragón a Castilla en la Edad Media y vamos a ir a Sevilla, a la conquista o reconquista de Sevilla por Fernando III. Gracias. El primer programa, que no lo dije, es de Rubén Sanz Abad, y este del domingo es con José Luis Costa, que ya hicimos con él varios programas sobre las navas de Tolosa, las milicias concejiles, y seguro que os va a gustar sus conocimientos de la Edad Media, de los dos, de Rubén, que es un experto en la Edad Media también y en guerras de asedio, y de José Luis. Pues para que veas que, David, tenemos de todo. Vamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Amplísimo repertorio, desde luego. Sí. El que diga que aquí solo se habla de un tema, no, falso. Aquí hablamos de todo. Pues muchas gracias, David, y ya sabes, hasta la próxima Historia Hablada. Un placer, Francisco. Los oyentes, pues os digo que si queréis tener un buen regalo, ya sea de Navidad o de cumpleaños, tenéis el libro Ecos de la Jungla de David López Cavilla, publicado por Círculo Rojo y disponible en muchas librerías y también en Amazon, en el enlace que os pongo en la descripción del audio. Y muchas gracias. Un placer. Me dicen aquí que solo nos faltan los 100 años y la batalla de Nájera. Ya me informaré, ya buscaré algo. Vale. Público exigente. Mucho. Pues hasta la próxima Historia Hablada, David. Y a los oyentes, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, os podéis hacer mecenas en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BelunArtis e invitarnos a un café. También podéis apoyarnos en los sistemas de fans de iVoox y YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BelunArtis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. And we with hand grenades, we throw them from the glassy above the enemy's ears, with a row, 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 row to the British Grenadiers. Then let us fill a bumper and drink the health of those who carry caps and badges and wear unloaded clothes. May they and their commanders live happy all their years, with a row, 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 row to the British Grenadiers. On the black side with the wind around your ear, oh, then you'll get those home guard blues. Ya sabéis, BelunArtis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección
es belunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Belun Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.